adulta es el 60%, ¿ya? Ese es el agua corporal total. De esta agua corporal total, 40% pertenece al líquido intracelular, ¿ya? 40% pertenece al líquido intracelular, 5% al intravascular y 15% al espacio intersticial. Esta es la pregunta del examen. Yo les puedo poner acá en el líquido intersticial hay 60%, ¿verdadero o falso? Eso es lo que les voy a preguntar, ¿ya? El líquido intersticial pertenece al 15%, es lo verdadero, ¿no? Si yo le pongo 60 acá, ese es falso. O el agua corporal total es 20%, le puedo colocar en el examen. Ese es falso, ¿no? Es 60% estamos hablando. Este cuadrito de acá les voy a preguntar. Este concepto es básico. El agua corporal total es el 60% de todo, ese 60%, ¿no? Y de este 60%, 5% pertenece al intravascular, 15% al intersticial y al espacio intracelular o líquido intracelular 40%. Entonces, esta agua corporal total puede variar según la edad. A menos edad es mayor el agua corporal total en el organismo. El sexo también puede ser que esto varíe, ¿ya? Puede ser que en el sexo femenino haya menor agua corporal, la constitución también. Se dice que cuando hay mayor cantidad de tejido adiposo, menor es la proporción de agua corporal total. Entonces, esto es en un adulto normal, constituye el 60%, en el anciano el 50%, en el recién nacido el 95% y en el feto es el 100%, ¿ya? Acá tenemos un dibujo. Miren, el feto es, como les decía, casi 100%, el recién nacido 95%, acá en este gráfico ponen 80%. En el niño es 70%, en el adulto es 60-65% y en el anciano es 50-55%, ¿no? Entonces, a menor edad es mayor el agua corporal total, ¿ya? Este concepto debe estar, debemos tener claro que a menor edad el agua corporal total es mayor y se va disminuyendo con los años, ¿no? Entonces, las fuentes de agua corporal total pueden ser exógenas, cuando se ingiere líquidos, sea como parte de la dieta también. Aproximadamente se calcula que son 2100 mililitros al día. También puede ser endógena, que se sintetiza por el propio organismo, por el metabolismo celular, que puede corresponder a unos 2300 mililitros al día. Estos son los requerimientos diarios de agua corporal total, más o menos. El adulto requiere 35 mililitros por kilo día. 35 mililitros por kilo día. A ver, multipliquen 60 por 35, ¿cuánto sale? Una persona de 60 kilos. ¿Cuánto sale? 2100, doctor. Claro, más o menos es así. 2100, ¿no? 2100 del requerimiento de agua corporal total, ¿no? Más o menos 2100. Ya, avanzamos. Y en el lactante es mayor, pues, el agua corporal total, ¿no? Conociendo ya este concepto del agua corporal total, debemos también tener presente que nosotros en el organismo, ustedes ya saben por fisiología, tenemos los electrolitos más importantes son el sodio y el potasio, son los electrolitos más importantes, ¿no? Sin olvidarnos otros electrolitos como el calcio, el magnesio, ¿no? Pero los más importantes son el sodio y el potasio. Y estos tienen que estar en un equilibrio con el agua. O sea, el sodio, el potasio y el agua tienen que estar en un equilibrio, tiene que haber un equilibrio.
que lo mantiene a nivel de la célula, la bomba sodio-potasio, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo actuaba la bomba sodio-potasio en la célula, en la membrana celular? ¿Alguien recuerda, doctores? ¿Cómo actúa la bomba sodio-potasio? A ver, googleen, a ver. Hace ingresar 3 potasios y salir 2 iones sodio. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Tenemos siempre que recordar ese concepto que ha mencionado la doctora. Saca 3 iones de sodio al exterior e introduce 2 iones de potasio al intracelular. Entonces, esa bomba sodio-potasio hace que el sodio sea predominantemente un ion extracelular y el potasio sea predominantemente un ion intracelular, ¿ya? Entonces, nosotros debemos conocer a partir de eso debemos conocer y recordar siempre los valores normales de las concentraciones séricas del sodio y el potasio. ¿Ya? Siempre debemos tener presente eso en nuestra mente. El sodio, aproximadamente, ¿alguien recuerda cuánto es la cifra que se maneja a nivel sérico? A ver, googleen, doctores, para que se les quede. 135, doctor. 135, ¿no? A ¿Hasta cuánto, doctor? 145. Ya, eso es, por favor, lo que ha mencionado el doctor es importante. Esa es pregunta del examen, ¿ah? Yo les voy a preguntar en el examen, por favor, decir la concentración del sodio normal en sangre. Les voy a poner 150, 170, les voy a poner 100 miliquivalentes. Ustedes me tienen que responder es de 135 a 145. Ese es el valor normal del sodio. Valor normal del sodio sérico, o sea, el sodio en sangre. Se le voy a preguntar en el examen. Ahora, del potasio. ¿Cuánta es la concentración sérica del potasio en sangre? A ver, doctores, busquen en el internet. De 3.7 a 5,2. Ya, eso también es otra pregunta del examen, ¿no? 3.5 a 5, ¿cuánto dijo, doctor? 5,2, doctor. 5,2, ya, perfecto. Entonces, esa es otra pregunta del examen. Puedo preguntar, ¿cuánto es la concentración normal del potasio en sangre? Entonces, ustedes tienen que decirme que es de 3.5 miliquivalentes a 5.2 miliquivalentes. Ya, esa es la respuesta. Esto lo tienen que tener así en la mente. Esto es como multiplicar, restar, dividir. En la primaria uno aprende eso igualito y saca en medicina. Tienen que saber los valores del potasio en sangre, los valores del sodio en sangre, así en automático. Ya como mencionaba sus compañeros, el valor del sodio normal en sangre es 135 a 145. El valor normal del potasio en sangre es de 3.5 a 5,2 miliquivalentes, ¿ya? Todo esto se expresa en miliquivalentes. Entonces, estos dos iones predominantes están en un equilibrio con el agua, ¿ya? Están en un equilibrio con el agua en el organismo. Entonces, cuando hay un desequilibrio en la concentración de solutos, vamos a tomar el caso del sodio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una solución hipertónica. Acá han visto, hay dos recipientes, uno dice de solución hipertónica y de solución hipotónica. La solución hipertónica quiere decir que hay mayor concentración de iones de sodio y menos concentración de agua. Y la solución hipotónica quiere decir que hay mayor concentración de agua y menos sodio. ¿Quedó claro acá? Sí, profesor. Sí, doctor. Ya, entonces se produce un fenómeno de osmosis. La osmosis es cuando el agua se desplaza donde hay menor concentración de soluto hacia el recipiente o la célula donde hay mayor concentración de soluto, o sea, donde hay mayor ion sodio. ¿Ya?
así se desplaza. Entonces, la osmosis viene a ser la diferencia de concentración y desplazamiento del agua desde un lugar donde existe, desde un espacio donde existe un medio hipotónico, donde hay baja concentración de solutos, el agua se desplaza hacia un medio hipertónico donde hay una elevada concentración de solutos. Por solutos vamos a entender que en este caso que es el sodio, ¿ya? ¿Quedó claro el fenómeno de osmosis? Sí, profesor. Ya, avanzamos entonces. ¿Por qué debemos saber este fenómeno de osmosis? Ustedes han escuchado cuando van a un hospital que todos los pacientes tienen hidratación, ¿no? Sí. Todos los pacientes, algunos tienen destroza, otros tienen cloruro de sodio el 9%, otros tienen destroza el 5% con 2 hipersodio y 2 calio. Ese es en automático el interno. El interno dice, paciente que no come, por ejemplo, que ingresa por una peritonitis, una obstrucción intestinal a una sala de cirugía, los cirujanos dicen, déjale 2 frascos de destroza al 5% con 2 hipersodios, un calio. Ya ahí está el paciente. Una semana con la destroza al 5% y con los 2 hipersodios y un calio. Está 3, 5 días, porque no come. Una solución hipotónica, porque la destroza es una solución hipotónica. Entonces, ¿ustedes creen que dejar una semana o 5 días una destroza al 5% con 2 hipersodios y un calium, ¿ustedes creen que va a alterar este equilibrio? ¿Qué dicen? ¿O está bien que se quede con la destroza y el hipersodio 5 días porque no come? Creo que no. Pero no, profesor. No, va a alterar, ¿no? Lo volvería hipertónico la sangre del paciente. Sería, si la destroza es, la Podría dejar. destroza es, la destroza es hipotónico, ¿ah? Miren, para fijar dos conceptos, el cloruro de sodio al 9% trae 154 mil equivalentes de sodio en el frasco. En un litro trae 154 mil equivalentes. Es isoosmolar. Ese preparado se dice solución fisiológica porque es la solución que más mantiene la homeostasis. O sea, menos va a alterar este equilibrio, ¿ya? En cambio, el agua destilada, porque hay presentaciones de frascos de agua destilada y la destroza, son soluciones hipotónicas. Son soluciones hipotónicas y estas soluciones hipotónicas van a alterar el medio interno. Entonces, por eso es que se le dice al cloruro de sodio, al 9%, también le llaman solución fisiológica. Van a ustedes a escuchar cuando ya acudan al hospital o pasen la visita en su internado, van a escuchar, pásenle una solución fisiológica al 9 por mil, o 9%, pues, ¿no? 9% de cloruro de sodio, el 9%, que trae 154 mil equivalentes, que es la solución isoosmolar o fisiológica también. A diferencia de la dextrosa y del agua destilada, que son soluciones hipotónicas. ¿Quedó claro acá? ¿Quedó claro, doctores? Doctor, disculpe, una consulta. Usted mencionó que al Sí. paciente le dejaban una semana con la destroza. Claro, hay pacientes así. Cuando, por ejemplo, hay pacientes que están en la emergencia, mira, ingresan por neumonía, pacientes de edad avanzada, el familiar al ingreso dice no come, y le indican el antibiótico, le indican comida y le dejan el residente o el interno, pues indican, continúa igual, uno va revisando el balance hídrico, está reteniendo volumen y encima le están pasando una solución hipotónica, que es la destroza. ¿Ustedes creen que va a alterar el medio interno esa solución hipotónica? ¿Qué Claro, no dicen? sería efectivo, ¿no? No sería lo adecuado. No sería lo adecuado. Pues tú le tomas un control de sodio a esos pacientes, el sodio, le tomamos un electrolitos, y ingresó con 135 de sodio. El primer día
antes que le indican la destroza. Y pasa al quinto día y el sodio ya está en 128. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que ustedes pasó? Si el primer día el ingreso tenía sodio 135, normal, ¿no? Bueno, no comí, estaba con una infección, todo, pero el cirujano o el interno, el residente le indica, déjale una destroza, dice, porque el familiar le dijo que no comía. Le dejó la destroza, puede tener una lógica de prescribirlo, ¿no? Pero siempre pues hay que, todo paciente que está con una solución, sea cloruro, sea dextrosa, debemos llevarle un control con electrolitos siquiera a las 48 horas, ¿no? No lo vamos a dejar 5 días. Imagínate que el paciente ingresó con 135 y ahora tiene 125 de sodio. ¿Qué ha pasado? Ah, se le bajó el nivel de sodio por ponerle un medio hipotónico mucho tiempo. Hipotónico. Claro, claro, esa es la respuesta, doctores. ¿Me entendieron o Pero, no? profe, usted dijo que le iba a colocar 2 ampollas de hipersodio y una de calium. Pero de todas maneras, no llega a tener la concentración. Por eso es que la única solución fisiológica, isofisiológica o isosmolar es el cloruro de sodio al 9% nada más. Doctor, y el control se daría con un AGA, ¿cierto? No, claro, puede ser un AGA, puede ser un AGA o puede ser un control de electrolito sérico, ¿no? Venoso. Ya. Entonces, lo que quiero que entiendan es eso, ¿no? Que hay soluciones fisiológicas, que es el cloruro de sodio del 9%, que en teoría es el que menos alteración del medio interno debe producir, y hay soluciones hipotónicas como la dextrosa. La dextrosa con 2 hipersodios no llega a tener tanta concentración, ¿no? Cada hipersodio, ¿cuántos equivalentes tiene? El hipersodio viene al 20%. Tengo entendido que trae 34.000 equivalentes nada más. 34.000 equivalentes trae cada ampolla de hipersodio al 20%. A ver, googleen, busquen hipersodio, a la ampolla, busquen en internet ahorita, a ver. Hipersodio al 20%, trae 20 mililitros, 34.000 equivalentes. A ver, fíjense, confírmenlo. $68.000 equivalentes ¿Cuánto? de sodio. 68. 68. 68. Sí. ¿De cuántos mililitros trae, doctora S? ¿20? ¿Cuántos mil equivalentes trae, doctora S? 3.4, doctor. Ah, 34. 3.4 mililitro, doctor. Osmolaridad 6.8 y mil equivalentes 3.4. 3.4, ¿no? ¿Y cuánto? Pongan ampolla de hipersodio al 20%, a ver. Ampolla y hipersodio al 20%, a ver, doctores. Véanlo, véanlo. De acá tienen que aprender eso, las cosas prácticas, no la teoría. Yo les puedo decir mucha teoría, pero eso está en el libro. Tenemos que aprender a razonar, ¿no? Esa es la idea de la medicina. Doctor, encontré cuántos mil equivalentes tiene una ampolla de cloruro de sodio al 20%. Dice que una ampolla de 20 mililitros contiene 4 gramos de cloruro de sodio y cloruro 3.4, 22 miliosmol.
Allá 22. 3.4 mil equivalente por mililitro. 3.4. Y si trae 20 mililitros, 68. 7.8, ¿no? Por No. 20 es 68 mil equivalentes de sodio. claro, 68, eso es lo que dice. Está bien, 68, ese es pues. Ujú. Sí, yo sé que la ampolla ahí, presentación de la ampolla de 10 mililitros debe traer 34 mil equivalentes y la de 20 mililitros trae 68 mil equivalentes. ¿Ya? Y el 68 calium mil. es Y del, 27. y del potasio, a ver, busquen. El calium de ampolla de cloruro de potasio al 20% de 10 mililitros trae 27 mil equivalentes. Ahí está, perfecto. Eso tiene que quedarle en la cabeza, tiene que quedarle grabado. A ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, tengo un paciente que ingresa por neumonía. El familiar dice que no come y yo lo examino, efectivamente está deshidratado, tengo que hidratarlo. Tengo dos, y le tomo un examen de sangre y me dice que tiene un sodio en 128, no, ya 130 tiene sodio, 130. Paciente que ingresa por neumonía, luce deshidratado y tiene un sodio en 130. ¿Qué le indico? ¿Cloruro de sodio al 9% o le indico una destroza al 5% con el hipersodio y el calium? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Cuál le indico? Tiene un sodio de 130. ¿Le puedo poner el cloruro? Claro, podría Claro, ser el cloruro sería lo ideal, ¿no? cloruro solo sería. Cloruro solo, ¿no? ¿Y por qué no le pondrían la destroza? La dextrosa es Dependiendo hipotónico. cuántos ¿Ah? días va a estar hospitalizado la paciente o sin, Claro, o claro. Y aparte eso tiene 130, ¿no? sí, pues, está No es muy Si le bajo como ponemos, para... si le bajo. ponemos más destroza, ¿qué sucedería? Lo va a Lo volver más bajamos todo. niveles de sodio. ¿Ah? Lo ¿Lo bajamos. bajamos o lo aumentamos? ¿Qué dice el sol? ¿Qué, Lo qué baja. pasaría con el sol? Si le ponemos ¿Ah? dextrosa, lo bajamos. Lo bajamos más, ¿no? Ujú. Listo, eso es lo que quiero que razonen. Entonces, eso va a producir estos fenómenos que ven acá de osmosis con la célula. Por ejemplo, cuando bajamos el sodio, ya vamos a poner ya que el paciente ingresó ya, vamos a poner un ejemplo. ¿Están atentos todos, por favor? Sí, doctor. Ya, entonces está el paciente, el mismo paciente, ya, ingresó con un sodio de 130, dijimos, ¿no? Sí. Y el interno estaba de guardia. Le indicó su antibiótico para la neumonía y como el familiar le dijo que no comía, le indicó dextrosa con sus electrolitos. Se olvidó de tomarle el control porque estuvo en emergencia, todo un caos de emergencia como en todos los hospitales y demoró 4 días para que suba a una sala de observación. Hasta eso no le tomaron ningún examen. Y el paciente se desorienta el paciente, empieza a desorientarse, es un paciente mujer de 75 años, se desorienta el paciente. Y después que se desorienta empieza a tener somnolencia, ya estaba somnolienta la paciente. El médico le dice que es muy probable que la infección ha empeorado. ¿Ustedes creen eso? Son signos clínicos de una hiponatremia, doctor. Claro, son signos clínicos de una hiponatremia, lo que dice el doctor es verdadero. Si nosotros damos un paciente que tiene 130 de sodio al ingreso, le damos más dextrosa, vamos a bajar más ese sodio. Entonces el extracelular, el medio extracelular va a estar hipotónico, ¿no? Acá, como ven acá, ¿ven? El primero. ¿Ven el primero? Sí. Ya, entonces el agua, como hay un medio, la sal está baja en el espacio extracelular y hay abundante agua, el agua se va al intracelular y produce edema cerebral. Por eso que la paciente está somnolienta, está desorientada. No es la infección, sino que son los electrolitos que se han alterado, ¿no? La hiponatremia produce edema cerebral, la hincha la neurona.
¿Hasta acá quedó claro, doctores? ¿Podemos avanzar más? Hay una solución también que es hipotónica, la solución al medio normal, que es un agua destilada más un hipersodio. Esa es una solución hipotónica también. Ya, lo contrario, para que quede fijo. Si tengo un paciente con un sodio en 175, está el paciente desorientado, sodio en 175, y tengo que indicarle alguna hidratación, tengo dos alternativas. Dextrosa al 5% y tengo cloruro de sodio al 9 por 1000. ¿Cuál le daría? La dextrosa, La dextrosa. ¿Por qué le tengo que dar la dextrosa? porque bajaría el sodio. Porque bajaría el sodio, claro. O también le puedo dar otra alternativa, es el agua destilada más un hipersodio, la solución al medio normal, también le puedo dar eso. Si no tengo dextrosa, puedo dar un agua destilada con un hipersodio, o sea, una solución al medio normal. Que es una solución hipotónica también. Doctor, una pregunta. ¿Y si fuese, esto estamos hablando por vía intravenosa, pero si fuese oral, también se mantiene la misma regla? Por vía oral también, pero cuando tengamos en cuenta que cuando usamos estos electrolitos, generalmente son pacientes que están deshidratados. Por vía oral, bien difícil que un paciente con un trastorno ya infeccioso tolere la vía oral, ¿no? Más si es un paciente añosos. La vía oral antes se usaba pues en el cólera, ¿no? En el tiempo del cólera se usaban las sales de rehidratación oral, que sí tenían cierta función, pero para que se absorba siempre los electrolitos por vía digestiva, o sea, por vía oral, hay que darlo con glucosa, o sea, con hidratos de carbono, ¿no? Si no va con glucosa no absorbe nada, tampoco se pasa. Sí puede funcionar, pero en este caso donde requerimos ver respuesta a tratamiento, el manejo es con vía endovenosa. En el hospital no van a ver ustedes que se manejen los electrolitos por vía oral. Profesor, una consulta. ¿Y en qué situaciones utilizaríamos el calium? Ya. Todavía no hemos avanzado, no hemos llegado al potasio. Sí, vamos a llegar ahorita al potasio. Lo que yo estaba tratando acá de explicarles es que el agua y el sodio son los electrolitos que más van en equilibrio, para tratar de explicarles esto de la osmosis. Pero ahorita vamos a pasar a hablar del potasio. Vamos a avanzar esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, respecto doctora. a por qué la destroza disminuiría los niveles de sodio, ¿me puede explicar? Ya, porque es una solución hipotónica, doctorita. Hipotónica quiere decir que no tiene, pues, electrolitos, ¿no? No hay electrolitos. Es como decir, tú tienes un vaso, le echas agua, le llenas el vaso de agua y le echas una cucharada de sal. Eso sería una solución hipertónica. Pero si tú tienes un vaso de agua sin ninguna sal, esa es una solución hipotónica, ¿no? Y lo que en sí la destroza es el agua, pero con un poquito de azúcar. Entonces es una solución hipotónica. Todo lo que no tiene electrolito sodio es hipotónico, ¿ya? Hipotónico. O tiene sodio, pero en menor cantidad, pues. Tiene sodio en menor cantidad, ¿no? En este caso Perfecto, le estamos doctor, colocando. gracias. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces avanzamos. Esto de los electrolitos es interesante, ustedes deben conocerlo. Vamos a ver, a ver. Entonces acá tenemos los tipos de deshidratación. Cuando tenemos un paciente deshidratado, donde predomina la pérdida de agua,
por lo general tenemos un sodio alto, ¿no? En 150 mil equivalentes. Generalmente esto sucede cuando el paciente tiene una diuresis osmótica en la diabetes mellitus descompensada, ¿no? También puede suceder que hay una deshidratación hipotónica donde se pierde más sodio que agua, como sucede en la fiebre, en el ejercicio, y tenemos un sodio menor de 130 mil equivalentes. Acá ven, miren, esta es una deshidratación hipertónica, miren. En la deshidratación hipertónica lo que hemos perdido es el agua. Hemos perdido cantidad de agua, ¿no? Este es un glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo, el agua que estaba dentro de este glóbulo rojo sale hacia afuera para disolver el exceso de sal que tenemos, ¿no? Porque hemos perdido mucha agua, nos falta agua. Entonces se produce el fenómeno de crenación. Esto sucede, así se pone en la célula cuando tenemos una deshidratación hipertónica. ¿En qué caso se presenta? La causa más común de deshidratación hipertónica, a ver, doctores, ¿cuál creen ustedes que es? Diarrea. Diarrea. La diarrea, otra causa. El cólera. La diabetes, doctor. La Todo. diabetes. No se olviden la diabetes. Ustedes que vamos a, ya que estamos hablando de diabetes, ¿cuál es el valor normal de la glicemia en sangre? A ver, doctores. A ver, googleen para que no googleen ahí en su Inferior a celular. 140, doctor. ¿Ah? Niveles de glucosa inferior a 140. A ver, googleen en ayunas, ponga a ver en ayunas. Glucosa normal en sangre en ayunas. A ver. Googleen ahí en su celular para que no se olviden. Creo que era de 70 a 100. Nivel de glucosa sanguínea en ayunas por debajo de 100 miligramos, doctor. No tiene que ser 110, no se actualizó. 100 dicen, 110. 110, creo. Sí, puede ser hasta 110. Miren, para definir diabetes hay cuatro criterios. Uno es que en ayunas tenga más de 126 de glicemia, ¿ya? Más de 126 en ayunas de glucosa, ya es un paciente que ya es muy probable diabético. Que tenga una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, que la glucosa después de 2 horas de tomar una limonada, o sea, un poquito con azúcar, una cucharada con azúcar, con agua con limón, de más de 200, o cualquier hora al azar más de 200. Esos son los criterios de diabetes, ¿no? Ahora, la diabetes ocasiona pues que las cantidades de glucosa en sangre sean altas, ¿no? Esa glucosa en sangre, ¿por dónde creen que se filtran? Por el riñón. El riñón lo filtra la glucosa. Entonces, la glucosa está en el ese exceso de glucosa va a estar en el intravascular. Tienen un vaso sanguíneo, imagínense que es un vaso sanguíneo como un tubo. Está circulando la sangre dentro de ese vaso sanguíneo, pero la concentración de glucosa es alta, entonces eso va a aumentar la osmolaridad, esa glucosa va a aumentar la osmolaridad, entonces esa osmolaridad incrementada de la glucosa dentro del vaso sanguíneo va a jalar agua de las células al intravascular, jala agua desde el espacio intracelular o del espacio intersticial, va a jalar agua hacia ese vaso sanguíneo, entonces va a producir una diuresis osmótica, ¿no? Una diuresis osmótica, el paciente se deshidrata. Esto es lo que sucede en la diabetes, así se ponen las células. Entonces la deshidratación hipertónica es común en la diabetes. Este es un paciente con deshidratación, este es un niño, en los lactantes se ve mayor esta deshidratación, miren todo lo que ocasiona trastornos de sensorio, signos de hipoperfusión en la piel, ojos hundidos, puede producir hasta tetania, miren.
Estas son las causas de deshidratación hipertónica, la diabetes, el coma hiperosmolar. Esta cosa se cuelga. A ver, este es un medio hipotónico. ¿Ven? En el medio hipotónico hay poca concentración de solutos en el extracelular y el agua se introduce al intracelular. Ya esto produce un edema cerebral más que todo y va a producir somnolencia, ¿no? Vamos a avanzar, esto ya está. Entonces, esta es la pregunta del examen. El valor normal del sodio es de 135 a 145 mil equivalentes. Es un electrolito que predomina en el extracelular, en el espacio intracelular, el 97% y el 3% en el intracelular. Entonces, la hiponatremia se define cuando está por debajo de este valor de 135 mil equivalentes. Esta es otra pregunta del examen, ¿ah? ¿Cómo se define hiponatremia? Cuando el sodio está por debajo de 135 mil equivalentes. No se olviden, ¿ah? Les estoy avisando lo que les voy a preguntar. Y todo eso va a ocasionar que el agua del extracelular se vaya al intracelular y hace pues que las neuronas se hematicen o se hinchen, ¿no? Y eso genera hipertensión intracraneal, enclavamiento del uncus y de las amígdalas cerebelosas y lleva a la muerte. Ya también puede tener una hiponatremia crónica cuando es mayor de 48 horas, que el cuerpo lo tolera mejor. Pero los síntomas de la hiponatremia son básicamente a nivel neurológico. Son las manifestaciones principales, ¿no? También podemos calcular la osmolaridad. Esta es la fórmula 2 por la suma del sodio y el potasio, glucosa entre 18, urea entre 5.2. El valor normal de osmolaridad es de 280 a 295 milosmoles. Esto también más para conocimiento, ¿no? Vamos a pasar. Lo que les voy a preguntar es lo que les estoy diciendo. Entonces, acá las manifestaciones, los síntomas no suelen aparecer hasta que el sodio desciende por debajo de 125 mil equivalentes. Ahí aparecen. ¿Cómo se manifiestan? Cuando están menos de 125 mil equivalentes, con anorexia, náusea, malestar general, calambres. Cuando está entre 120 y 110, cefalea, letargia, confusión, agitación. Cuando está el sodio en menos de 110 mil equivalentes, convulsiones y coma, con herniación del uncus. ¿Ya? En conclusión, la hiponatremia puede llevar a la muerte cuando ya el sodio está por debajo de 125. ¿Qué opinan, doctores? ¿Algún comentario? Doctor, una consulta. Sí, Si encuentro un paciente comatoso, ¿no? ¿Podría decir de frente, póngale cloruro o póngalo dextrosa? ¿Podríamos saber eso? ¿O primero tendríamos que esperar los resultados? Hay que esperar los resultados. Tengan en cuenta que el sodio es 135 mil equivalentes a 145, hemos dicho el valor normal, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tratar a este paciente, tengo un paciente que tiene 110 mil equivalentes. 110 mil equivalentes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo trataría? ¿Tienen alguna idea? Cloruro. No, ya acá es lo contrario, hay que dar soluciones hipertónicas. Solución hipertónica. ¿Cuál es la...? No, hay una solución hipertónica. ¿En qué consiste? En diluir 890 de cloruro de sodio, 890 de cloruro de sodio al 9%, más 5 ampollas y media
más 5 ampollas y media de hipersodio. Todo eso suma 513 mil equivalentes en un frasco. 513 mil equivalentes. Ya, o sea, esa es una solución hipertónica. Al 3% se denominan. A ver, busquen solución hipertónica al 3% en internet y vean cuántos mil equivalentes tiene y cómo se hace la dilución. A ver. Solución hipertónica al 3%, busquen, a ver, googleen. Doctor, dice, contiene 30 gramos litro de cloruro de sódico que equivale a 513 miliequivalentes litro de sodio en Claro, cloro. claro, hipertónica al 3%, ¿sí lo has puesto? Sí, solución Claro, hipertónica al ahora pone 3%. cómo preparar. Dice, para obtener 250 centímetros cúbicos de solución salina al 3%, la indicación sería la mitad de 6.3, una ámpulas de hipertón de 250 centímetros cúbicos, de solución salina al 0,9% y así obtendremos 250 centímetros cúbicos de solución salina al 3%. Ay, mira, acá en el hospital, ¿cómo hacemos? Tú has visto el frasco de cloruro de 1000 de cloruro de sodio 9%, o sea, la solución salina fisiológica. Sí, Trae doctor. 1000, ¿no? Ya, trae 1000. Ya. Yo solamente vacío el frasco y calculo que me queda 890. Me quedo con 890 y le introduzco 5 ampollas de hipersodio. ¿El hipersodio cuántos mililitros trae? 20. Hipersodio de 20,68, doctor. Claro, 20 por 5, ¿cuánto es? 100. 100. 100 más la mitad, 110, ¿no? Sí, doctor. Ya. 110 mililitros de hipersodio más 890 de cloruro de sodio al 9% suman 1000. Dentro de esos 1000 hay 513 mil equivalentes. Esa es la solución hipertónica al 3%. Entonces, a estos pacientes tenemos que darle solución hipertónica al 3%. Cuando tenemos el paciente con ya sodio, por decir, en 114, en 110, 118. Yo he visto pacientes con 114, 118 de sodio. Y tan pero soporosos. Esos pacientes deben pasar a la UCI. ¿Por qué? Porque en ese sopor pueden hacer paro respiratorio, o sea, hay que monitorizarlos porque hacen el edema cerebral y hacen esa herniación de Lundquist, o sea, requieren un monitoreo constante, no podemos tenerlo en una sala común de medicina. Y pasamos la solución de dextrosa, la solución hipertónica al 3%. Ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿En un día lo tengo que llevar de 110 a 135? ¿Qué dicen, doctores? A ver, ¿qué Sería opinan? muy rápido, ¿no, doctor? Tendría que ser progresivo. Claro, esa es la respuesta correcta. ¿Qué opinan sus demás compañeros? Los dos doctores no participan. Al resto, participen, doctores. Esta es su oportunidad de aprender, conversar, intercambiar ideas. Sí, doctor, Hay debería que ser tratar progresivo. de... Claro, la doctora también tiene que ser progresivo. Ahora, ¿por qué tendría que ser progresivo, doctora? Para que no genere, no sé, alguna reacción, el corazón podría ser, o no sé.
Se dice, a ver, gracias doctora por su aporte. Miren, se dice que, por ejemplo, si yo tengo un paciente con un sodio en 110, yo quiero corregirlo con una solución hipertónica al 3%, ya mencionamos cómo se consigue esa solución. Tenemos que, lo primero, pasarlo a la UCI. Si tenemos un paciente con 110, 115 de sodio, no podemos tenerlo en una sala general. Hacemos la interconsulta a la UCI para que el paciente pase esa área para monitorización neurológica, monitorización de sus funciones vitales. Tenemos que realizar eso. Y lo más importante es que no podemos, ya le indicamos la solución al 3%, no podemos excedernos de 10.000 equivalentes en 24 horas en aumentar el sodio. Por ejemplo, si tenía 110, no puedo llevarlo a 135 porque hace mielonisis pontina. En otras palabras, en cristiano, para que me entiendan, es que la neurona explota en el tronco encefálico y hace mielonisis pontina y el paciente queda vegetal. Entonces, no se debe variar el sodio más de 10.000 equivalentes en 24 horas con las soluciones que utilizamos. Eso es lo que quiero que quede ya, lo tengan en cuenta siempre, ¿no? ¿Quedó claro? Una consulta. Sí. ¿Y cómo sabríamos cuántos son los milequivalentes que tendríamos que corregir? Para ¿Tendríamos que eso está saber el el paciente. volumen de agua No o tenemos cómo? que sacarle sodio al paciente, tenemos que sacarle el sodio al paciente cada 2 horas. Sangre, examen de sangre. Por eso que está en la UCI. No podemos dejarlo al paciente y le damos la solución al 3% y lo dejamos hasta el otro día, no. Mínimo tenemos que sacarle una muestra de sangre a las 4 horas que inició la infusión. Y si ya corrigió, ya de 110 subió a 120, ya son 10.000 equivalentes, ¿no? Ya ahí nomás para por ese día. Doctor, entonces cuando le sacan los resultados del laboratorio, ahí sale la cantidad de sodio total que tiene en el organismo. Claro, ahí sale la cantidad. Ahí Diferenciales sale la cantidad. Ahí sale claro, en función a la muestra. Si ya subió 10.000 equivalentes, ya ahí tiene que parar la infusión, pues. No puede subir más. Vaya, bueno. Pensaba que había coeficientes o algo así para poder. Hay una fórmula para calcular la cantidad exacta del volumen de la solución al 3%, pero ustedes saben que eso es variable porque ese es atrás de estar de la enfermera. A veces la enfermera, tú le indicas una cosa y ella hace otra cosa. Entonces tú tienes que basarte en lo que es evidente, el resultado de sangre de sodio. Si el resultado de sangre de sodio te dice que ya está 110, ya subió a 120, ya aumentó 10.000 equivalentes, paras la infusión. Ya, doctor, gracias. Sí. Eso le preguntan en el internado bastante, en la residencia también le preguntan eso. ¿Cuánto varía el sodio en 24 horas? Cuando queremos tratar tanto la hiponatremia como la hipernatremia, siempre le preguntan en el examen. Pero internado y residentado, es 10.000 equivalentes, tanto como para subir como para bajar. Listo, pasamos ahora a la hipernatremia. La hipernatremia igual cuando el sodio es mayor de 140. Después de que se deja de dar ya el sodio, o sea que ya subió 10.000 equivalentes, ¿después de cuánto tiempo otra vez se le tiene que dar? Para que Esperamos que cumpla las 24 horas. Después de 24 horas otra vez 10 más, puede subir. Claro, le damos una solución hipertónica. Lo importante es que el paciente, siempre un objetivo terapéutico en estos pacientes que tienen hiponatremia severa, es llevarlo a más de 125. Cuando ya tenemos un paciente con más de 125, ahí ya como que la solución hipertónica ya no es recomendable. Ya ahí ya lo hidratamos, ya lo observamos, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Pero en 24 horas no debe variar el sodio más de 10. Si nosotros variamos el sodio más de 10, hace mielonisis pontina y el paciente queda vegetal. Ya, a ver, avanzamos. Esta es la hipernatremia, sodio mayor de 145.
Igual nos indica la hipernatremia más que todo pérdida de agua como la principal causa, ¿no? Y la manifestación clínica principal es la SEC. El paciente, ¿ustedes han visto los diabéticos? Sí, doctor. Polidipsia. Polifagia. Claro, a ver, ¿cuál es la tríada? Polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Poliuria. No, Poliuria. poliuria, pues. Claro, polidipsia, polifagia, poliuria. La poliuria es la diuresis osmótica, lo deshidrata al paciente. ¿Cuál es el fenómeno fisiopatológico principal que va a llevar a la muerte a un paciente diabético, que lo va a descompensar? ¿Cuáles creen ustedes que es? La deshidratación, doctor. Claro, la deshidratación, pues ese es lo principal. Lo deshidrata, pierde cantidades enormes de agua. Entonces, si pierde agua, ¿qué queda? ¿Qué predomina en el organismo? ¿Qué predomina en su sangre? Si ya le he dicho que el sodio y el agua están en equilibrio. ¿Qué predomina si está perdiendo agua? ¿El sodio o el agua? ¿Qué predominaría en El sangre? sodio. Sodio. El sodio. Pues entonces esos pacientes diabéticos han perdido cantidad de agua, ya perdieron ese equilibrio en la sangre que debe existir, ¿no? Entre el agua y el sodio debe haber un equilibrio. Entonces estos pacientes predomina más el sodio porque ya perdieron agua. Entonces esa hipernatremia es la que le genera sed. Eso indica que hay una hipernatremia, una hiperosmolaridad. ¿Ya? ¿Y cómo estarán las células? ¿Hipotónicas, hinchadas o crenadas? ¿Cómo estarán las células? Secas, doctor. Nada. Crenadas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, ¿ya? Entonces, a estos pacientes que tienen hipernatremia, ¿qué le doy? ¿Una solución hipertónica o hipotónica? Hipotónica. Hipotónica. En este Hipotónica. caso, como el paciente es diabético, no le puedo dar destroza, ¿no? Le tengo que dar agua destilada, ¿no? Ujú. O cloruro también, una solución fisiológica, ¿no? Lo hidratamos. Ya, a ver, avanzamos. Doctor, ¿estaría bien el cloruro solo? Porque Sí, cloruro solo se puede dar en estos pacientes, sí, cloruro solo se puede dar. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, en estado hiperosmolar, no cetóxico, podemos dar cloruro. Un paciente diabético, para que tengan una idea, por ejemplo, que está en 500 de glucosa. ¿Han escuchado los pacientes que están 500 de glucosa? Sí, Glasgow están muy, muy, muy deprimidos, ¿no? Ya, esos pacientes que tienen 500 de glucosa por lo menos han perdido 4 litros a 6 litros. Necesitan 4 a 6 litros de cloruro, ¿no? En este caso la solución fisiológica. Doctor, ¿y la velocidad de hidratación en esos pacientes es así a chorro todo? ¿O se Dicen tiene que que estar en un tiempo? los dos primeros frascos deben ser así a chorro. El primero en 1 hora y el segundo en 1 hora también. Siempre teniendo en cuenta la historia clínica, doctor. ¿Qué te interesaría saber si va a pasarle a chorro el cloruro a ese paciente? Diabético. Pensaba que la variación en el nivel de hidratación podría generar, no sé, que... No, siempre tengan cuidado porque si el paciente diabético tiene ya falla renal, como este es el caso de acá del capítulo, ¿no? Ya tiene falla renal, ya tiene una IRA, por ejemplo, insuficiencia renal que está en estadio, tiene de depuración de creatinina 30, no le voy a dar así muy rápido, tengo que darle suave nomás porque si no se congestiona, pues, hace edema agudo de pulmón. O el paciente es diabético y bueno, no se cuida y ya tuvo un infarto hace 4 años y quedó con el corazón, la contracción debilitada, no le voy a pasar tampoco así, si no le hago edema agudo de pulmón. Por eso es importante la historia clínica. Vamos a pasar ya. Ahora vamos al potasio. ¿Y hasta acá alguna pregunta?
Por ejemplo, aquí hay una fórmula para calcular la cantidad de agua que necesita un paciente cuando está deshidratado con hipernatremia. La fórmula ya lo verán ya cuando lleven pues el tratamiento. La parte de acá es semiología, ¿no? Lo más importante es tener en cuenta el diagnóstico y para qué nos sirve. Vamos a hablar del potasio, ¿ya? Entonces, ¿el valor normal de potasio cuánto es? 3.55. Ya, eso queda claro, todos tienen que quedar claro, eso lo voy a preguntar en el examen. Estas son las causas de los factores que pueden alterar el potasio, ¿no? Vamos a pasarnos acá, alteraciones del potasio. Ya, la hipopotasemia se define cuando el potasio es menor de 3.5 miliequivalentes. Miren, el potasio es un electrolito fundamental para la contracción muscular. Ya, si nosotros tenemos un potasio, por ejemplo, a ver, voy a ponerle un ejemplo, ya, un caso clínico, vamos a ver, un caso de un paciente que yo tuve. Paciente de 50 años, varón, que acude a un compromiso fin de semana y se toma media caja de cerveza. Estaba contento que tuvo un negocio exitoso. Se tomó media caja de cerveza a más. Eso fue el día sábado. El día domingo en la noche a la guardia acude porque por una paresia. No siente las piernas, no tiene fuerza, no puede pararse. No ha tenido antecedentes de golpe, le toman una tomografía, no tiene tumores, no tiene infiltración, no tiene aplastamiento de las vértebras, solamente tiene una paraparesia flácida. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál es la causa? Podría ser, doctor, una hipocalemia producida por la polidipsia generada por el exceso de alcohol, ¿no? Que ha perdido. Ah, claro, eso es. Así se manifiesta la hiponatremia. Entonces el potasio es fundamental para la contracción muscular. Si no hay potasio, el músculo no contrae. No contrae para nada. Y le corregimos al potasio al paciente, le corregimos por vía endovenosa el potasio y el paciente mejoró, empezó a caminar y dijo milagro. Eso fue Ahora otro caso, también en los pacientes que están hospitalizados por neumonía o que están en ventilación mecánica, ¿no? ¿Ustedes creen que sería adecuado sacar a un paciente de un ventilador mecánico con 2 de potasio? ¿Qué dicen, doctores? No, pues profesor, porque no va a responder el diafragma para contraerse. Porque Claro, hay no va a espasmos y responder el debilidad diafragma muscular. ni los músculos. Claro, exacto, va a tener debilidad muscular. Esa es la respuesta, doctores. Entonces, esto se aplica para todo, ¿no? También se puede corregir el potasio, también con el cloruro de potasio. El potasio hay que tener mucho cuidado, ¿ah? El potasio, la literatura menciona que no se debe dar más de 40 miliequivalentes al día de potasio. ¿Ya? O sea, más o menos más de 2 calium. Más de 2 calium al día no se puede dar, ¿ah? Eso que debe quedar claro. Ya busquen en internet, a ver, googleen cantidad máxima de potasio que se puede administrar en 24 horas.
para que se les quede. De 2 a 3 milimoles por kilogramo cada 24 horas, doctor. Había ya, pero a ver, reposición de potasio, pon tratamiento de hipopotasemia, así mejor pon. Miren, yo sé que no se debe, nunca se debe dar más de dos cálculos al día. Ya. Más o menos sale 40.000 equivalentes. No se debe pasar. A ver, si una enfermera me dice que quiere ponerle 2 Calium en un frasco de destroza en un día, ¿está bien o está mal? Cali. 2 Calium, ¿ah? ¿Mal, doctor? Si la enfermera dice que se confunde y en el frasco pone 2 Calium y un hipersodio, un frasco de destroza, ¿está bien o está mal? Pues, Creo que ahí sí estaría bien. tiene 27, doctor, 1000 equivalentes. Claro, no sé, claro, 27.000 equivalentes. 27 más 27, ¿cuánto es? 54. Ya, la literatura dice que no se debe administrar más de 40.000 equivalentes en una hora, no, en 24 horas, diré, 24 horas. Más o menos salen 2 ampollas. Otra literatura dice que no se debe administrar más de 60.000 equivalentes en 24 horas. Lo que quiere decir que no debemos dar más de 2 Calium en 24 horas, ya. Eso no se debe hacer. Si ustedes le dan 3 ampollas de Calium, póngase que viene el interno recién dice, no come el paciente. No come, déjale 3 destrozas y cada destroza con 2 hipersodios y con un Calium en 24 horas. 3 destrozas con 2 hipersodios y un Calium cada frasco. ¿Qué dicen? ¿Está bien o está mal? ¿Ah? Está sobrepasando los niveles de sobrepasa. potasio. ¿Cuántas ampollas de Calium hay que pasar al día? Eso quiero que quede claro. 24 horas. 2, como máximo 2. Que son 60.000 equivalentes, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Sale 54, creo, ¿no? Sí, doctor, 27 por cada ampolla de Calium. Claro, eso es lo que se debe dar en 24 horas. Por favor, eso tiene que quedar claro, ¿ah? Eso tiene que quedar claro. Y cada reto, ahí nosotros reponemos el potasio con reto. Cada reto sube 0.5 mil equivalentes. Bueno, eso ya lo van a llevar ya ahora que ya pues lleven la segunda parte ya de nefrología en sí, ¿no? Ya el medio interno, ahí cómo se corrige. Ahí lo van a ya tocar con más detenimiento. La idea es ahora que ustedes razonen y sepan la importancia de ver estos electrolitos. Esto es el cirujano, el intensivista, el internista, el emergencista, el infectólogo, el cardiólogo, el endocrinólogo, el dermatólogo, todos tienen que conocer esto. Ya esto es básico. Vamos a avanzar ya, doctores. Y ahí está la clasificación. Esto también les puedo preguntar ya, la clasificación también les puedo preguntar. Se lo leen ya. Vamos a pasarlo. Yo creo que ahí hemos hablado, ahora vamos a hablar de la acá en el electro. Entonces las manifestaciones son lo que ya les había mencionado, parálisis respiratoria, debilidad, astenia, calambres. A nivel cardíaco también produce alteraciones el potasio. Ustedes saben que el potasio
es un electrolito importante para el funcionamiento de las vías de conducción a nivel cardíaco. Y todo eso se puede, estas alteraciones se pueden ver en el electrocardiograma, ¿no? Acá vamos a ver el electrocardiograma de hipopotasemia. Ay, estoy adelantando. Acá está. Esto también les voy a preguntar, ¿cuáles son los cambios electrocardiográficos de la hipopotasemia? Ya, acá lo que se ve son las ondas U. Después de la onda T ven una onda U, ¿no? Las ondas U. Acuérdense, en la hipopotasemia, en las ondas U. En la hipopotasemia se ven las ondas U y las ondas T se vuelven negativas. ¿Ya? Son las características de la hipopotasemia. Vamos a pasar. Ahora, la hiperpotasemia es cuando el valor está por encima de 5.5 miliequivalentes y generalmente se presenta en pacientes que tienen pues enfermedad renal, ¿no? Ustedes saben que el potasio se elimina principalmente por los túbulos colectores. Entonces, si tenemos un paciente con insuficiencia renal, van a tener potasios altos. Y este potasio alto, la hiperpotasemia, yo les decía que genera taquicardia o bradicardia. ¿Qué dicen, doctores? Tengo un paciente con 8 de potasio, tengo un paciente con 8 de potasio. ¿Qué dicen ustedes? ¿El paciente estaría bradicárdico o taquicárdico? Taquicárdico. Bradicárdico. ¿Ah? Bradicardia. Esa es la respuesta. Esto le voy a preguntar en el examen, ¿ah? La pregunta del examen va a ser así. Paciente con hiperpotasemia con 8 de potasio puede presentar bradicardia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Esa es la respuesta, ¿ya? Es verdadero. Los pacientes que tienen... Les voy a contar un paciente que vino de emergencia, un paciente renal que estaba con 9.8 de potasio, 9.8 miliequivalentes de potasio, y viene por un bloqueo auriculoventricular del tercer grado con una frecuencia cardíaca en 25 latidos por minuto, en edema agudo de pulmón. El nefrólogo le hace la interconsulta a cardiología porque sí, en efecto, requiere dializarlo, pero no lo quiere dializar por la bradicardia, requiere que le pongan marcapaso. Por eso me llaman a mí para ponerle marcapaso, pero ¿cómo le voy a poner el marcapaso si está sentado? No se puede, no se... Ustedes saben que para colocar el marcapaso hay que ponerle al paciente recostado, ¿no? Casi en el cúbito dorsal, pero no tolerado. Entonces yo le dije a la enfermera que le prepare el antídoto para la hiperpotasemia, es el gluconato de calcio. El gluconato de calcio es el antídoto para tratar esto. Entonces le dije a la enfermera que le pase 5 ampollas de gluconato de calcio, de 2 en 2. Pasamos 2, de ahí 2, y de ahí pasamos 2, 6 ampollas. Al terminar el tercer bolo, el paciente sale a ritmo sinusal, sale a 55, 60 de frecuencia cardíaca y aún no hubo necesidad de colocarle marcapaso. Y el nefrólogo se lo llevó para que lo dialice. ¿Ya? Entonces, a nivel cardíaco, la hiperpotasemia puede ocasionar bradicardia. ¿Ya? Causa bradicardia. Eso es lo que quiero que les quede claro. Causa bradicardia y taquicardia ventricular. Acá están los alimentos que pueden elevar el potasio, ¿no? Vamos a poner. Y en el electrocardiograma se ven ondas T picudas. Ondas T picudas. Esto también memorícenlo. Esto también va a ser otra pregunta del examen. Por favor, memoricen esto para que saquen una buena nota. Acá, por ejemplo, tiene 7.9 de potasio. Ustedes ven unas ondas T picudas, que es característico de estos pacientes con hiperpotasemia. Las ondas T picudas, ¿no? Y cuando el potasio está por encima de 8, puede presentar fibrilación o taquicardia ventricular y paro cardíaco. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, doctores? Profesor, Sí. ¿Aló? Sí, ¿me escucha? sí. Entonces,
Bueno, no logro entender bien. O sea, niveles de hiperpotasemia van a producir taquicardia o bradicardia. Ya, No, los niveles de la causa por- la bradicardia puede producir también taquicardia ventricular. Son arritmias ventriculares. Claro. Ya, cuando el corazón se pone muy lento, se produce el fenómeno de R sobre T, y ese fenómeno de R sobre T desencadena fibrilación ventricular o taquicardia ventricular y paro cardíaco. Pero en general, lo que desencadena esto es las ondas T hiperagudas, se ve al inicio. Todos los pacientes no debutan igual. Unos pueden todavía soportar 8 miliequivalentes de potasio y todavía no entran a bradicardia, ¿no? Otros hacen solamente con 8, hacen ondas T hiperagudas y fenómeno de R sobre T y hacen taquicardia ventricular, pero lo más frecuente es que hagan bradicardia. O sea, como primera respuesta es la bradicardia. Ya en niveles más avanzados de hiperpotasemia te va a producir taquicardia ventricular. Taquicardia. Miren, les voy a poner un ejemplo. Tenían un paciente de 18 años, una mujer de 18 años con lupus eritematoso, y esta paciente, ¿qué habrá sucedido? No entiendo bien, y se rompió la fístula arteriovenosa, se reventó, ella se dializaba por fístula arteriovenosa, se reventó. Se reventó y la paciente se sangró, habrá perdido 3 litros de sangre. ¿Ya? Entonces viene de emergencia para que cierren la fístula, pues, porque el paciente sangraba, el sangrado era activo, ¿no? Entonces el nefrólogo le indica transfusión de sangre, le pasan 3 paquetes globulares, ella ingresó con un potasio de 4,5 más o menos vía el ingreso. Le pasan paquetes globulares, 3 paquetes globulares, como no la podían dializar, ingresa a sala de operaciones, el anestesiólogo no se da cuenta, no revisa o no le toman el potasio, ya tenía un potasio ahí en sangre antes que entra a sala de operaciones, el potasio que figuraba antes de entrar a sala decía que tenía 8 de potasio, ingresa el paciente a sala ya para que le cierren la fístula con 8 de potasio. El anestesiólogo le pone el laringoscopio y el paciente hace fibrilación ventricular, taquicardia ventricular y paro. La reaniman, le dan su electroshock y sale a sinusal. Y después llaman al cardiólogo para que le haga otro riesgo quirúrgico para que vuelva a entrar. Y yo era el cardiólogo que estaba de turno. Yo le digo, ¿cómo voy a entrar si ya el paciente ha hecho paro? Que otro, vamos a entrar para que haga otro paro. Me pongo a revisar la historia y en la historia el paciente había ingresado con 4,9 de potasio y ustedes saben que la sangre, cuando se transfunde sangre, esos paquetes globulares, 4 paquetes globulares que le han transfundido, genera hemólisis también, entonces eso sube el potasio, los paquetes globulares suben el potasio, entonces con esos paquetes globulares y como no la dializaron, llegó a 8. Entonces, a la hora que el anestesiólogo le pone el laringoscopio y la inducción para sedarla, ahí le hizo paro, pues fibrilación ventricular. Y la reanimaron, 18 años. Entonces, revisé la historia y había ingresado pues con el potasio alto, el anestesiólogo no se percató, el cirujano no se percató, nadie se percató que estaba ingresando a una sala de operaciones con 8 de potasio y en el electro se veía estas ondas T hiperagudas. Por eso me di cuenta porque las T eran hiperagudas. ¿Qué hice? Le dije al anestesiólogo que había que convocar una junta médica, convocamos a la junta médica, llamamos al nefrólogo, yo estaba presente también, y el anestesiólogo, el cirujano cardiovascular, y colocamos pues que es una cirugía de alto riesgo, no que pueda presentar nuevamente el evento. Pero para evitar eso, le llamamos al nefrólogo y lo obligamos a que la dialice antes que ingrese a la sala. La dializó y la cirugía no presentó complicaciones. Luego de la diálisis pasó a cirugía y ya no presentó el evento. Así fue, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctores?
Profesor, una consulta. Generalmente cuando se pierde, por ejemplo, potasio, es normal que también se pierda otros electrolitos, como el sodio o Mira, solo... cuando se pierde potasio, se pierde magnesio. Eso es lo que van. Dice que cuando un paciente le corriges el potasio y no mejora porque también ha perdido magnesio. ¿Ya? Ese es así. Generalmente, la pérdida, una de las causas comunes de la pérdida de potasio es el uso de furosemida. ¿Ustedes han escuchado que los pacientes renales usan furosemida? El diurético, ¿verdad? Ese es el medicamento, el medicamento que más produce hipopotasemia es la furosemida. Entonces, paciente que toma furosemida dice, tengo calambres en las piernas, entonces, ya, entonces tómese un juguito de naranja o comas un plátano, ¿no? Que son alimentos que tienen potasio. No sé si tienen alguna pregunta. Y en casos, por ejemplo, de diarreas, diarreas, por ejemplo, ¿también se perdería potasio o solo sodio? También se pierde potasio, en las diarreas también se pierde potasio. Cuando ingresa un paciente con un síndrome diarreico, así más, por más leve que sea, si estamos en un hospital debemos pedirle electrolitos, siempre. Siempre tienen que pedir electrolitos. Paciente que viene por diarrea, indican su hidratación, su solución fisiológica al 9% con su cloruro y le piden electrolitos. Si el potasio está abajo, hay que reponerle, pues, ¿no? Si viene un paciente con diarrea, a ver, para acabar, un paciente con una diarrea dice que se ha deshidratado, viene con una presión en 9,5, paciente de 30 años de edad, 9,5 de presión, ha estado todo el día en el baño, pura diarrea, y queremos hidratarlo. Voy a darles las alternativas. 1, cloruro de sodio al 9%, solución fisiológica. 2, destroza al 5% con un hipersodio y con un calium. 3, agua destilada más un hipersodio. ¿Cuál le dan? Cloruro. Opción, No. No, agua. opción B. No, ¿Cuál? No, es... agua destilada con No, hipersodio. no, no, tenemos que darle, recuerden que del agua, las soluciones hipotónicas solamente se utilizan cuando tenemos un valor de sodio o de potasio en el escritorio, ¿ya? Si es que no ¿Ya? tenemos eso, cloruro al 9 por 1000. Cloruro al 9 por 1000, ¿ya? Eso nunca se olvide. ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. Sí, Ya, si viene un paciente diabético, debut, le toman una glucosa, tiene 500 de glucosa. Viene deshidratado, seco, con la presión en 8,5, 80/50. Queremos hidratarlo. Voy a darle alternativas. La primera, cloruro de sodio al 9 por 1000. La segunda, agua destilada con un hipersodio. La tercera, una destroza con 2 hipersodios y un calium. ¿Cuál le dan? La dextrosa. La dextrosa. No, ¿Por qué le vamos a dar la destroza? Si agua viene con destilada. Agua destilada. o cloruro también. Con Tenemos hipersodio. No, si es cloruro lo estás deshidratando más, pues. Va a aumentar más. Si viene No, deshidratado, tiene que tiene ser poca agua. cloruro, cloruro, doctores. Ya les he dicho ya que cloruro de sodio al 9 por 1000. Esa es la respuesta. ¿Por qué no? Ya les he dicho que para que ustedes utilicen soluciones hipotónicas o hipertónicas, tienen que tener el resultado en el escritorio de sodio y de potasio. Mientras tanto, no pueden ustedes indicar eso. No le podemos dar dextrosa porque es diabético. Si está con 500, le vamos a aumentar a 600 la glucosa. No le podemos dar solución hipotónica de agua destilada con medio hipersodio porque no sabemos cuánto tiene de sodio, ¿no? Y la razón principal por qué le damos solución fisiológica, porque está con 80-50 de presión, se está chocando el paciente, tenemos que dar una solución rápido.
En otras palabras, la primera solución que utilizamos es el cloruro de sodio al 9 por 1000, solución fisiológica, y luego, si es que hay alguna variación importante de los electrolitos, tanto de hipernatremia o hiponatremia, o hipocalemia, hipercalemia, ya corregimos con otro preparado. ¿Quedó claro? Profesor, una consulta. Sí. Y por ejemplo, en cuadros de hemorragia, ¿qué se preferiría dar? ¿Poligelina o cloruro igual? Tenemos Por que más que darle no los tenga- dos. Los dos tenemos que darle. El problema es que el cloruro, ustedes saben, en fisiología han manejado la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? La ley de Starling, sí, doctor. Entonces, la presión hidrostática, la presión oncótica, la presión oncótica jala el agua al intravascular, ¿no? Sí, entiendo Entonces eso. tenemos que darle los dos para que el agua no se salga afuera del vaso, y mantenga la presión oncótica, damos en la poligelina, pues. Damos así, los dos, podemos darle por 2 cloruros una poligelina. Los dos podemos dar. Y en este caso, idealmente, es pasarle la sangre, pues. Ah, claro. ¿Alguna otra pregunta, doctores? No, ninguna. Bueno, espero que las clases les haya hecho de provecho. Les agradezco por su atención. Mañana la clase la voy a programar para las 8 de la noche. ¿Está bien? Mm, Sí, doctor. Sí, Está doctor. bien, doctor. Doctor, disculpe, una consulta. Usted había mencionado que la onda U era producido por las variaciones de potasio, pero he estado revisando en la bibliografía que también la onda U aparece en los pacientes de la sierra como respuesta a las variaciones anatómicas del corazón por la Sí, sí, altura. sí, también, doctor. Sí, sí, doctor. Parece, son alteraciones de repolarización. Sí, sí es cierto. No solo es por el potasio, pueden ser varias las causas. Ah, ya. Ellos no tienen variaciones de potasio, así como tienen variaciones anatómicas, ¿no? O de Ujú, repente sí, sí. sí. Ya, gracias, doctor. Ya, doctor. ¿Algún comentario, algún aporte que quieran dar, doctores? Esta de los electrolitos es una clase bien extensa. Yo les he tratado de enfocarlo más que todo en el aspecto práctico, ¿no? Porque a veces esto aparentemente es un poco árido, entonces hay que hacerlo práctico para que ustedes tengan presente en qué momento les va a ser útil.